Cordial saludo para todos, mi nombre es José Gutiérrez Osorio, tengo 17 años de edad, estudio la carrera de Ciencias Políticas y Jurídicas y el día de hoy les presentaré mi ponencia acerca de la actualidad que se vive en El Salvador. Bueno, principalmente debemos entender que cuando nos referimos a la actualidad que se vive en este país, debemos referirnos a las múltiples críticas o manifestaciones o protestas que se han vivido en los recientes meses debido a que el presidente Nayib Bukele ha creado un nuevo centro penitenciario donde los presos deberán estar recluidos mientras estos pagan su condena con la sociedad, ¿sí? Lo que pasa es que las familias de estos presos y reclusos han manifestado críticas en cuanto a las formas de trato que se les está brindando a los presos. Incluso tienen que pagar cierto dinero, cierta cantidad, para poder solventar las necesidades básicas de estos individuos, ¿sí? En tan solo 7 meses, el presidente Nayib Bukele logró construir este centro penitenciario. De esta manera, ha logrado capturar a más de 60,000 pandilleros. Pero se dice que se han violado los derechos humanos de los presos. Adicional a ello, el presidente colombiano Gustavo Petro ha realizado críticas acerca del funcionamiento del nuevo centro penitenciario de El Salvador, donde se albergan estos presos. Los presos también deberán cumplir con tareas, con labores, con el fin de que todo ese daño que se les hizo a la sociedad se reponga de la manera más rápida y posible, ¿sí? Bueno, a la hora de explicar el manejo de las tecnologías modernas para la seguridad de la cárcel, del nuevo centro penitenciario que se creó, se denomina el SECOT, que se caracteriza por ser muy riguroso, por ser muy seguro para los delincuentes, con el fin de que estos no logren escapar de este, ¿sí? Bandas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se les ha dado cárcel a estos pandilleros de forma inmediata desde la elección del presidente Nayib Bukele. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT es erradicar a 64,000 criminales mediante el régimen de excepción, estipulado por parte del presidente de El Salvador. ¿Qué se quiere hacer con este régimen? La idea es que los presos paguen todo ese daño que le hicieron a la sociedad, que no haya ningún beneficio para estos, como lo había anteriormente en otros mandatos. La idea es que ellos paguen su condena, paguen sus errores mediante diferentes tareas, salir a trabajar, que obviamente van a estar vigilados de manera rigurosa por seguridad. En cuanto a los episodios de violencia, en el mes de marzo del año 22 se acabaron con la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo. El Estado se apropió de 166 hectáreas, en las que 23 contienen 8 pabellones situados en un entorno entrelazado con una muralla de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de elevación. Bueno, en cuanto a los precios o cantidades que deben pagar los presos para poder solventar las necesidades de ellos mismos, sus familias son quienes se encargan de responder por ellos. Se estipula o se estima un promedio de $150 para el sustento de sus familiares inmersos en el centro penitenciario, donde 35 serán para suplir la alimentación. ¿Qué es la alimentación? Comida, víveres. $15 serán para artículos de higiene. Los artículos de higiene serían cepillos de diente, crema dental, papel higiénico, productos de aseo para su cuerpo. $30 son para brindarle ropa o vestimenta, en cuanto a los buzos o material que ellos utilicen para vestirse. $20 para la limpieza y 70 para misceláneos.
Por consecuente, el adquirir estos productos para los presos genera un gasto para sus familiares, quienes deberán solventar sus requerimientos diarios en la prisión. Bueno, ahora bien, en cuanto a la crítica que realiza el presidente Gustavo Petro, desde diversos factores sociales y económicos, este pronuncia que no está de acuerdo que la megacárcel construida en El Salvador se utilice de esa manera, ya hay que utilizar la siguiente analogía. Él lo utiliza como un reclusorio donde se vulneran los derechos de los individuos, más no que se protejan, en el SECOT, que sería el centro penitenciario. Bueno, el efecto del presidente Gustavo Petro dio unas declaraciones un tanto controversiales en una publicación en un medio estadounidense, The New York Times, en las que enfatiza que el país Salvador sí mejoró sus índices de crímenes, pero no obstante se puso en peligro los derechos humanos, los derechos de los presos, por lo que el gobierno salvadoreño tuvo éxito en gran medida en su plan de sofocar la violencia de las pandillas en el país, pero los críticos dicen que se logró a causa de arrestos masivos y la erradicación de libertades civiles. Entonces es como una de las críticas que él realiza. El presidente Nayib Bukele en ese momento no respondió a esa crítica, pero mediante los datos estadísticos, mediante los números y registros que se dan en su mandato, se estipula que el presidente de El Salvador cuenta con un 90% de gratificación por parte de los salvadoreños, mientras que el presidente colombiano nomás cuenta con un 41% del apoyo de su país. Las jornadas de trabajo de los presos se cumplen mediante tareas que ya han sido previamente asignadas, tales como arreglar centros de enseñanza, clínicas, fabricar viviendas para personas quienes cuenten con poca capacidad económica, renovar las edificaciones. Y el presidente Bukele lanzó el plan Cero Ocio, en el cual la abundante cantidad de presos trabajarán en factores de aseo y manos de obra, con la finalidad de pagar su instancia en la cárcel. El gobierno de Nayib Bukele pretende utilizar esas horas de trabajo con el fin de solventar algunas problemáticas que los mismos presos ocasionaron. Entonces sería regenerar todos esos hechos delictivos que ocurrieron, que personas quienes no tenían nada que ver con estos presos, individuos que no aportan de manera significativa a la sociedad, tuvieron que pagar las consecuencias lamentablemente. Bueno, en cuanto a las tasas de homicidio de El Salvador, contamos que, según información de la Policía Nacional Civil, Bukele ha estado reportando 0 homicidios en el país de El Salvador, siendo así que el 13 de septiembre del año 2022 se cometió la gran hazaña en contra de las pandillas, de que no hubiese asesinatos, junto que la frecuencia en las que se efectúan hurtos, extorsiones, lograran bajar sus índices gracias a la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Esto da paso a que El Salvador represente porcentajes de manera significativa en que se está venciendo las pandillas, los tiempos de violencia ya se están venciendo. Bueno, por otra parte, El Salvador ha registrado 496 homicidios en 2022, contando con un 57% menos de lo que se había estipulado en 2021. En 2015, el país salvadoreño se evidenció uno de los hechos más violentos en El Salvador, siendo donde el año 2016 donde comienza a disminuir la tasa de violencia, dando paso al estado de excepción que creó el presidente a finales de marzo del 2022 por el Congreso a causa de los homicidios de las criminales y pandillas, lo cual dejó a más de 62.000 detenidos debido a este factor de violencia y de guerra.
Bueno, finalmente podemos concluir que el presidente Nayib Bukele sí ha aportado de manera significativa en cuanto a la reducción de la violencia de El Salvador, en cuanto a reducir esos índices de violencia, en cuanto a devolverle la paz, ese sentimiento gratificante a los salvadoreños, ¿sí? Entonces, por ese motivo quizás han habido algunas afectaciones a los presos, pero han sido insignificantes en cuanto al daño que estos también hicieron según mi forma de pensar. Cuando se posiciona el presidente Nayib Bukele el 1 de junio del año 2019, donde se posicionó el presidente, disminuyó significativamente los índices de violencia y homicidios en El Salvador. Empezaron a disminuir las tasas de homicidios. El Plan Cero Ocio contribuyó de manera positiva a contrarrestar el poder que había adquirido las bandas criminales. Finalmente, las impactantes reducciones que se observan diariamente en las tasas de homicidios, tasas de pandilleros y criminales, da razón a que el presidente Nayib Bukele tiene la razón en cuanto a su método y deja de un lado a lo que plantea el presidente Gustavo Petro en cuanto a criticar esta manera de reducción de violencia. Muchas gracias por su atención.